Buenas tardes. Gracias por venir. La película que vamos a ver hoy tiene dos títulos: Puedo escuchar el mar y Ocean Waves. En realidad, bueno, desde mi punto de vista, creo que Puedo escuchar el mar refleja más el tono de la película en el título disque más original, ¿no? Es una animación en técnica 2D, todavía hecha con hojas, todavía coloreada a mano con celdillas, todavía con técnicas análogas, en acetatos transparentes, con perspectivas forzadas y trucajes de perspectiva característicos de la animación 2D. Lo que se me hace más interesante de este material que vamos a ver es el performance de los personajes. Uno pudiera decir que se podría haber filmado en live, pero estoy seguro que muchos de los acentos en el performance de cada personaje, la credibilidad o el grado de verosimilitud, lo aceptas más rápido porque es un dibujo. Y eso es algo muy interesante de esto. Enseguida muchas personas van a decir, eso se pudo haber grabado. Sí, pero esa gestualidad o esos acentos sería muy difícil darlos con un actor, y en ese aspecto creo que la técnica de la animación gana en unas escenas, sobre todo en particular. No es una trama muy difícil de deducir o de predecir, pero la manera como van revelando la información es bastante interesante. Se utiliza mucho la técnica del jump cut, en donde básicamente lo más importante de esta técnica de montaje es la ausencia de algunos frames o los saltos en el tiempo. Y esa ausencia refleja un poco la información que tiene cada uno de estos personajes, que en realidad es un triángulo amoroso, cómo cada quien interpreta los eventos con sus propias ausencias y trata de reaccionar de acuerdo a lo que pasó en base a esos vacíos o ausencias, que en realidad creo que es lo más importante, cómo reaccionamos ante esos vacíos o ausencias, y que está reflejado en el montaje con la técnica del jump cut. Otro aspecto importante aquí de la edición es que toda la trama se desarrolla en segmentos de flashback y tenemos índices visuales cuando vas a entrar al flashback, y también tienes la voz de un narrador que a veces es protagonista y a veces narrador externo, es decir, toma el papel diegético y no diegético de acuerdo al momento que se necesita. Y lo interesante es que no hay interrupción en la trama, o sea, se va alternando junto con el montaje que les comenté. Rikako se quedó y estudió en la Universidad de Kochi. Matsuno se trasladó a Kioto y yo acabé en Tokio. Nuestros caminos se separaron. Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Kochi. Gracias por volar con nosotros. Otra técnica muy interesante es el rack focus, obviamente simulado, porque es un dibujo, pero también funciona muy bien en este aspecto de evocar cierto grado de realismo cinematográfico. Y lo hacen bastante bien, aunque son dibujos hechos en hojas y eso, está muy bien el efecto. Va a ir a mi clase. Se llama Rikako Muto. ¿Y se incorpora ahora? Sí. Es extraño que alguien cambie de instituto en segundo de bachillerato. Y otro aspecto interesante a remarcar es que cuando comienza la historia, como comienza recordando, empieza por el final, pero los rasgos del personaje, de los tres personajes principales, están avejentados como 4 años. Y entonces tuvieron muchísimo cuidado en el dibujo, en cómo reflejar ese cambio desde que está el flashback, el recuerdo, a 4 años después,
y reflejar esos cambios tan sutiles en el rostro. Y creo que también está bastante bien logrado. Y finalmente otro aspecto interesante es que esta película, si bien es del estudio Ghibli, fue diseñada como para probar a un director joven que se llama Tomomi Mochizuki, para ganar experiencia y para generar nuevos modos de narrar. Entonces, eso es algo muy interesante, que una compañía tan grande como Ghibli pueda destinar cierto dinero y ciertos recursos, bastantes por no decir, como para experimentar y abrir campos nuevos. No olvidemos que esta producción es de 1993, entonces se adelanta, yo creo que en muchas cosas, fácil como unos 20 años, en ciertos sistemas narrativos que llegaron a Occidente a animación muchísimo después, ¿no? Entonces esta gente como que todavía se aventura como a hacer este tipo de cosas, ¿no? Algo a recordar y que es una constante en el manga y el anime es que también tenemos un montaje atmosférico. Eso quiere decir que antes de centrarme yo en personajes, en la figura del personaje, primero te describo atmósfera y luego regreso al personaje. Como primero te describo lo que rodea al personaje y después regreso otra vez a lo que está sucediendo, a la acción, ¿no? Y otra vez regreso a estos aspectos variados y otra vez. Eso es algo a recordar también, que es un estilo de montaje que ellos tienen todo el tiempo. Eso sería lo que podríamos poner un poco más de atención, esto que les mencioné. Traten de recordar todo esto y vamos a ver entonces.